venimos medio... Ahí está. Bueno, entonces decíamos que este Auden, ¿no? Winston Hugh Auden, uno de los, digamos, tres poetas, no digamos ingleses porque vamos a meter a dos que no son ingleses específicamente, ¿no? Junto con Eliot y con William Yeats, ¿no? Uno era norteamericano, Eliot, nacionalizado inglés, que se fue a vivir a Inglaterra, ¿no? Casi se podía considerar un poeta inglés, y el otro irlandés, o sea, digamos, británicos más vale, ¿no? Que ingleses. El único inglés de estos tres era este Auden que estamos viendo hoy. Y yo decía que es de los grandes, este es un enorme poeta, de los grandes poetas de estos que estuvimos citando, es el menos conocido de los tres, aunque obviamente es bastante conocido. Yo no sé ustedes qué nivel de conocimiento tienen, ¿no? De Auden, pero bueno, ahora vamos a ver, vamos a leer algunos textos y vamos para enfocarlo más o menos en un contexto así de histórico, digamos, Auden nació en 1907. Murió joven, digamos, murió en el año 73, es decir, que tenía 66 años, ¿no? Tuvo una salud bastante precaria. Él tenía una enfermedad que ahora después vamos a decir bien cuál era. Y nacido en el 1907, recibió toda la impronta y la influencia de este modernismo inglés que decíamos, o anglosajón que decíamos hace un rato. Este modernismo anglosajón tuvo básicamente tres grandes representantes, ¿no? Ezra Pound, Eliot y Yeats, ¿no? William Yeats. Cada uno con sus características bien distintivas, pero más o menos estaban practicando una formulación nueva, ¿no es cierto?, de la retórica, en fin, una serie de cambios, que algunas de estas cosas las vimos en algún otro seminario también, cuando vimos el general de poesía, ¿no es cierto? Y Auden recibe esa influencia. Básicamente, la poesía o la retórica de Auden tiene dos grandes influencias, que son por un lado la de Eliot. Eliot en aquellos momentos, que por supuesto era mayor, ¿no? Era bastante mayor, era uno de los faros poéticos, lo siguió siendo durante mucho tiempo. Y por el otro lado, Eliot por un lado, y por el otro lado, William Yeats, el irlandés, ¿no es cierto? Que también, o sea, los dos, Eliot y Yeats, a la larga fueron premios Nobel, ¿no? Y Auden le pegó en el palo también al premio Nobel, le pasó algo parecido a lo que le pasó a Borges también. Entonces, entre estas dos influencias aparece este poeta, Auden, y digo estas dos influencias porque tanto Eliot como Yeats son, si bien los podemos meter más o menos en el mismo estante en cuanto a época y a ciertas improntas, eran dos poetas bien distintos. En realidad, volvemos a lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Encasillar a los poetas, sobre todo a estos grandes monstruos, ¿no es cierto? En un determinado movimiento, en una determinada generación y demás, es no hacerles demasiada justicia, ¿no es cierto? Porque llega un momento en que exceden todo tipo de estos postulados así un poco teóricos, con que después los académicos los van a ir encasillando en distintos lugares, ¿no? Entonces tenemos a Eliot por un lado, cuya voz, digamos, es la del desencanto con respecto a Occidente, y la voz que canta la caída de los grandes ideales, ¿no es cierto?, sobre todo con el tremendo impacto que fue la Primera Guerra Mundial y demás. Un poeta apocalíptico, si se quiere, un poeta que lo que tenía ante sus ojos era casi una distopía, ¿no es cierto?, un mundo hecho pedazos. Y después por el otro lado tenemos a Yeats, que tenía, como buen irlandés, ¿no es cierto?, y con su influencia céltica, una visión un poco más mística del asunto, ¿no? Aunque también abordó los problemas sociales y los problemas de actualidad de aquel momento, tenía un cierto rescate por el lado de lo mágico, ¿no es cierto?, de la cosa folclórica, de las leyendas, de las creencias populares. Pero bueno, ambos grandes, enormes poetas, ¿no es cierto? Y después aparece este joven Auden, que en su este Auden pertenecía a una familia bastante religiosa,
El padre era médico, pero tenía muchos tíos y parientes y demás que eran practicantes del anglicanismo, ¿no? Y tenía alguna rama católica también había en su familia. Esto en un principio lo marcó, él después se fue alejando, ¿no? del tema religioso y se dedica, digamos, se va para el lado de más de lo social en sus primeros poemas. Empezó a publicar muy joven, a los 21 años ya sacó su primer libro. ¿Sí? Se dice, parece que es así, ¿no es cierto? Él le presenta su primer poemario a Eliot, que en aquel momento vivía en Inglaterra, y era el dueño, o el dueño o el editor en jefe de la editorial Faber, ¿no? Faber y Faber, y Eliot le rechaza ese primer libro, aunque después, a partir de los libros siguientes, o de una reescritura que él hace de ese primer libro, le empieza a aceptar y él durante mucho tiempo empieza a publicar por esta editorial que regenteaba Eliot. Digamos que empezó con un buen pie, digamos. Esos rechazos iniciales son moneda corriente, ¿no es cierto? Difícilmente un poeta la pegue al primer intento, ¿no? Bueno, la cuestión es que desencantado un poco por la religión, se vuelca más a la cuestión social y tiene, como muchos de estos poetas de esta generación, se siente muy atraído por el marxismo, ¿no? Por el comunismo, digamos, empieza a profundizar en las teorías de Marx, ¿no es cierto? Se empieza a involucrar con los problemas de los trabajadores, sobre todo de los mineros, ¿no es cierto? De la región ahí de Birmingham, donde nació. ¿No? Y entonces su poesía se vuelca más bien para ese lado, junto con otros amigos de él, de su misma generación, y digamos, o sea, en primera instancia tiene mucho éxito, se convierte en un tipo muy popular por este tema de la impronta social que tenían sus poemas. Él era un tipo muy culto, de hecho después estudió en Oxford, ¿no es cierto? Se va a trasladar a Oxford y demás, va a terminar dando clases en Oxford de literatura, conferencias y bueno, pero en estos momentos estamos ante un grupo de jóvenes de fuerte impronta, digamos, socialista o hasta comunista, como uno quiera decir, de mucho compromiso político con las causas sociales de los trabajadores. De hecho, él escribe mucho también en colaboración con otros escritores, algunas ciertas obras de teatro, ¿no? Hace guiones para documentales en la década del 30 que reflejaban la vida de los mineros y bueno, muy, muy, muy volcado para ese lado. Un poco lo que fue acá después, digamos, la poesía comprometida de la década del 60, ¿no? Por ese lado. Y a esta generación de Auden, ¿no es cierto?, que dijimos nació en el 7, que florece, digamos, tiene un primer florecimiento en la década del 30, ¿no? Estaban aquellos dos monstruos tutelares que eran Yeats y Eliot, pero que eran bastante, digamos, despreciados por estos chicos, ¿no? Por estos chicos de ideas de cambio social y todo ese tipo de cosas. Eh, y estos florecen en la década del 30, por eso se los conoce, y otra vez vamos a volver acá, ¿se acuerdan? ¿No? Poetas de los 50, la generación del 50, del 40, del 40 y medio, del 45, del 47. Bueno, a estos se los conoce como los poetas de la generación del 30 en Inglaterra. Y su característica principal era esta cuestión social. ¿Eh? Después, Auden en su evolución, digamos, tanto vital como retórica, va a renegar bastante de este tipo, de este periodo en general, ¿no es cierto? Él nunca se quiso encasillar y odiaba que lo encasillaran con los poemas de aquel periodo. Vamos a decir desde ya que Auden, como Borges, era un tipo que estaba obsesionado con la corrección de sus textos, ¿no es cierto? Otro de estos tipos que cada reedición de sus libros las revisaba
las recortaba, cambiaba lo que tenía que cambiar o lo que no podía cambiar y no lo podía arreglar, directamente eliminaba de las nuevas ediciones los poemas que a él no lo satisfacían. En ese sentido, era un tipo muy honesto, ¿no? Y daba cuenta. También otra característica de Auden es que escribió mucho, mucha teoría, digamos, muchos ensayos con respecto a la poesía, sobre todo, a la literatura en general, ¿no? Y él mismo daba cuenta de por qué hacía esos cambios, ¿no es cierto? Este, y digamos, un tipo que siempre mostró su manera de hacer las cosas. En ese sentido no tenía ningún problema. Pero estamos en la década del 30, cerca de los 40, y acaba paralelamente a estos tipos y un poquito después, viene otra generación un poco más joven, que también se levantó, como siempre, se levantó contra estos del 30, contra esta gente del compromiso político y demás, entre los cuales ya vimos a uno de estos poetas que fue Dylan Thomas, ¿no es cierto? Que era un poco más chico que Auden, era del 14, ¿no? Y ya, digamos, toda esta primera generación del 30, de la que estamos hablando, que tiene más influencia de Eliot en el sentido de tocar temas, digamos, de la historia, ¿no es cierto? Como Eliot. Eliot es un poeta de la historia. Si bien se fue poniendo cada vez más religioso y cada vez más filosófico, el gran impacto de Eliot era que se metía en la historia, en todo caso para despreciarla por las consecuencias que él veía. Bueno, esta influencia de la historia y de la cosa un poco más sucia de la humanidad, es lo que heredan estos poetas de Eliot, ¿no? Y después estos del 40, que vinieron un rato después, tenían más impronta del otro, que es el Yeats. O sea, por eso son los dos ejes, ¿no?, que configuran, yo diría, la poesía inglesa que se hacía en aquel momento. Eliot por un lado, Yeats por el otro. Podemos decir Auden por un lado, Dylan Thomas, que era un extremo, porque además, digamos, de tomar de Yeats estas cuestiones así un poco más mágicas y más salvajes en cuanto a la concepción un poco más pagana del asunto. Además era un loco suelto, o sea, Dylan Thomas era un extremo, ¿no es cierto? Que de hecho fue un meteoro que se quemó muy rápido, ¿no es cierto? Y que murió muy joven, ¿no? Bien, entonces tenemos a Auden comprometido, digamos, con estas causas, ¿no? Y es un hombre que, o sea, si bien se dedicó, por supuesto, siempre su punto focal era la poesía, no descartó hacer cruces, hacer crossover con otras artes. Ya les digo, era guionista de documentales, ¿no es cierto? Trabajaba en la radio, también tenía ciertos envíos por la radio, y también escribía, y escribió bastante, mucho en colaboración, para espectáculos musicales, o sea, lo que en aquel momento eran los espectáculos de cabaret, se llamaban los espectáculos de cabaret, ¿no es cierto? Esta forma del cabaret que explotó mucho en Alemania durante los años 20, ¿no es cierto? Y que tiene grandes logros, ¿no es cierto? Sobre todo desde el aspecto de la cancionística. Brecht también estaba un poco en ese ambiente, ¿no es cierto? Y Auden también. De hecho, algunos de los poemas que vamos a leer hoy fueron concebidos como letras de canciones de cabaret. Entonces, cuando uno separa, digamos, el texto en sí que uno lee, si uno no sabe de dónde proviene ese texto, es muy difícil vincular estos tremendos textos, que algunos son bastante tristes incluso, con canciones de cabaret. Pero bueno, eso es así, eso pasa también, ¿no? Y depende mucho de la lectura que hagan las generaciones posteriores. Estoy anticipando un poco porque vamos a ver algunas cuestiones con esta. Entonces, ya les digo, trabajaba en distintos frentes y digamos, su afán o su empeño estaba puesto en traer, digamos, el lenguaje coloquial, lo de siempre, o sea, la poesía social un poco se caracteriza por eso, ¿no? O sea, traer a la poesía el lenguaje del hombre de la calle, ¿no es cierto? O sea, mechado, por supuesto, con sus referencias culturales y demás. Entonces, sus primeros poemas, o su primera etapa más o menos, es un tipo muy ecléctico.
Auden es un tipo siempre difícil, ¿no es cierto? Porque usaba una sintaxis particular, recurría muchísimo a la rima y a la forma más clásica, pero con envíos que eran bastante desconcertantes en algún momento. Es un poeta muy difícil de traducir. Por eso tal vez es el menos conocido de estos tres personajes de los que estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos a decir, Eliot, Yeats y Auden son los tres grandes poetas ingleses del siglo XX, sin ninguna duda. La crítica, en un principio, así un poco, digamos, recostada en estas dos grandes voces del modernismo que fueron Eliot y Yeats, lo despreció un poco al principio, pero se hizo tremendamente popular, ¿cierto? De hecho, el poeta de izquierda, o el poeta que representaba las inquietudes sociales, era Auden, sin ninguna duda. Aparecía en tapas de revistas, ¿no es cierto? Siempre encasillado en esa cuestión de la cosa social, de la cosa testimonial, ¿no? Pero ya vamos a ver desde qué punto él lo abordaba. Estoy haciendo esta larga introducción para después meternos un poco en los textos. A punto tal, abrazaba esta causa, que cuando empieza la guerra civil en España, él viaja a España para unirse a los brigadistas, ¿no es cierto?, que apoyaban a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas de la República, ¿no? Entonces viaja a España, después escribe un largo poema que se llama España 1937, que él después va a odiar durante toda su vida, ¿sí? Pero bueno, en fin, eso viene más adelante. Y él quería ir a pelear en el frente, pero bueno, lo nombran chofer de ambulancia, ¿no? Más o menos, qué sé yo, no era lo heroico que él pretendía. Lo nombran chofer de ambulancias, pero tampoco le tiene mucho asunto, porque en el lugar donde llegó él no era que pasaba demasiado, ¿cierto? Entonces los brigadistas ingleses lo mandan, no sé si al frente de Aragón, otro frente de guerra que había, y ahí menos que menos todavía, y lo ponen a hacer propaganda en una radio improvisada que habían armado y que transmitía para los brigadistas, nada más, es decir, que lo escuchaban 6 o 7 personas, ¿no es cierto? Y no tenía ninguna repercusión, eso era como hablar en un cuarto cerrado para nadie. Entonces, y además el tipo vio cosas, después él las va a decir, ¿no es cierto?, en distintas intervenciones que tuvo, vio cosas que no le gustaron nada de parte del bando que él mismo apoyaba, ¿cierto? Estas cosas suceden, ¿no? Una cosa es verlo de lejos, otra cosa es meterse en el barro, y se volvió para Inglaterra, no. Y le produjo una especie de trauma eso de haberse desilusionado también de esa causa que le había abrazado con tanto fervor y con tanta publicidad, incluso porque ya les digo que la popularidad se debía más que nada a esta causa. Entonces él se vuelve a Inglaterra, está un par de años en Inglaterra, está por estallar la Segunda Guerra Mundial, está todo en el aire. Entonces en el 39 él emigra y se va a vivir a Estados Unidos para, digamos, nunca más volver a Inglaterra. Se volvía, viajaba cada tanto, pero ya su lugar de residencia fue Estados Unidos, ¿no? Cosa que produjo en Inglaterra que lo acusaran de traidor, de que se iba cuando empezaba la guerra, de que dejaba a sus compatriotas librados a su suerte, bueno, estas cosas que a uno le achacan cuando se va a vivir a Estados Unidos y todas esas cosas, no me importa. Este, Él justificó sus posiciones y demás. Esto porque era considerado, insisto, si hubiera sido cualquier otro no pasaba nada, pero era considerado un poeta político, un poeta comprometido. Entonces se lo vivió eso como una especie de traición hacia Inglaterra. Bueno, y tuvo que lidiar con eso durante toda su vida. Entonces, a partir de que se va a vivir a Inglaterra, viene su segunda etapa. Toda esta etapa del compromiso político queda atrás, el tipo se va a reciclar de alguna manera y va a volver desde un punto de vista bastante racional y con sus propias justificaciones al cristianismo, digamos, aquel anglicanismo de su infancia, ¿no? Y también con bastante simpatía hacia el catolicismo. Bueno, son una cosa bastante parecida, en definitiva, ¿no?
a punto tal de ir a misa los domingos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió con Elliot, ¿no? Con Elliot pasó lo mismo. Se hizo anglicano y se hizo muy anglicano Elliot. Este no tanto, este tenía otras justificaciones, un poco más, más filosóficas. Pero bueno, ese es más o menos el desarrollo de este Auden, ¿no es cierto? Una primera parte de compromiso político y una segunda etapa de una poesía muchísimo más introspectiva, se podría decir, pero introspectiva hasta cierto punto, porque una de las características, lo vamos a ver acá en algunos poemas de Auden, es que nunca desdeñó el tema de lo cotidiano, ¿no es cierto?, de cierto coloquialismo y de poner, digamos, los grandes temas de la humanidad en términos hasta a veces bastante banales y bastante ridículos, muy autoirónico, ¿no es cierto? Él siempre se pone primero como ejemplo, ¿no es cierto? Como ejemplo de poeta, y muestra los fracasos del poeta, ¿no es cierto? Las pretensiones extraordinariamente excesivas de los poetas y todo ese tipo de cosas. Esos van a ser ejes de, la, de la poesía esta bastante complicada de Auden. Nosotros obviamente nos vamos a manejar con algunas traducciones, no nos queda otra. En los casos como el de Auden, Eliot tal vez sea más fácil de traducir. Es difícil y siempre se va a perder, o sea, más de lo que se pierde habitualmente en las traducciones. Yo les recomiendo que busquen audios en inglés para escuchar la música, ¿no es cierto?, que tiene Auden, que la tiene. La impronta musical es muy importante en los poemas de Auden, porque ya les digo, trabajó mucho con rimas, con métricas, y se basó mucho también en coplas muy populares, coplillas, ¿no es cierto?, que andaban por ahí dando vuelta, cancioncitas que cantaba la gente, y él las recicló a su manera, pero manteniendo esa musicalidad, ¿no es cierto? Entonces las traducciones inevitablemente pierden esa dimensión sonora. No obstante, bueno, vamos a ver que lo que dice y cómo lo dice es bien interesante. Esto más o menos, ya tenemos al muñeco dibujado acá, más o menos va a ser la trayectoria de Auden. Otra cosa que cabe decir es que Auden era homosexual, ¿no es cierto? Cosa que, bueno, o sea, durante la década del 20 y del 30 no era una cosa tan dramática, sobre todo en aquellos ámbitos, pero después se puso un poco más, el mundo se puso un poco más puritano, o yo qué sé qué pasó. Eh, no es que le acarreara grandes problemas, esto él lo decía abiertamente, incluso tuvo una pareja con la cual vivió toda la vida, que ahora vamos a ver quién era, ¿no? Era un tipo que se llamaba Khan, de apellido, ahora vamos a ver bien, ¿no? Con el que también era poeta y con el cual escribieron también libretos de ópera. Una de esas óperas la musicalizó nada menos que Stravinsky, ¿no? Es un tipo que estaba, digamos, en el centro del candelero. Siempre fue alguien bastante difícil de digerir para el establishment, ¿no? Porque el tipo se iba escapando de todas las posiciones fijas, digamos. Entonces, se va a vivir a Estados Unidos y ahí él cambia bastante su modo de escribir y demás, es decir, sus temas más que su modo de escribir. Entonces, hasta ahí estamos con Auden. Él después, sobre el final de su vida, viaja bastante por Europa, le encantaba Italia y demás, hasta que se va a vivir, o sea, compra una casa en Austria, que es donde finalmente muere en el año 1973. ¿Eh? No es que estuvo exiliado, ni mucho menos. Se iba de los lugares y bueno, termina muriendo en Austria en el año 1973. Y dejó una obra muy interesante. Y insisto en lo siguiente, traten de ir a los originales en inglés. Aunque no sepan inglés del todo o no lo manejen a la perfección, siempre es una experiencia interesante, por lo menos sospechar la música, ¿no es cierto? Y escucharlo, escuchar recitado en inglés, que les va a dar otra dimensión del asunto. Bueno, acá está quedando un minuto. Yo voy a cortar y voy a abrir de nuevo, entramos por el mismo enlace, porque si no nos vamos a quedar a mitad de camino, ¿sí? Ahí voy.